Bueno, el tema del foro, ustedes saben, es ser alma del mundo, ¿no? Esto es lo que queremos un poquito charlar con el padre. Padre, tiene usted la palabra. Bien, buenas noches. Una alegría realmente y gracias por esta oportunidad porque siempre cuando uno tiene que compartir algo que lleva en el corazón o en su mente o en su vida, enriquece en realidad uno mucho más de lo que puede enriquecer a los demás. Por eso yo soy una persona muy bendecida por estas oportunidades que se me presentan. Así que muchísimas gracias. Yo interpreto esto como también como un diálogo, ¿no? Yo supongo que, bueno, Gaby me hará algunas preguntas respecto al tema, que es muy amplio, lógicamente, la Iglesia, alma del mundo, y yo está dentro de ella. Y también vayan anotando preguntas que ustedes pueden tener, quizá va a ser medio difícil hacerlas en medio de de la reflexión, porque incluso algunas preguntas se van respondiendo, quizá, imagino, un poquitín más tarde, pero no se queden con ninguna pregunta y después al final de acuerdo al tiempo que tengamos disponible, podemos ir respondiendo esas inquietudes o preguntas que tengan, ya sea respecto a lo que vamos exponiendo o respecto a cualquier otro tema que tenga que ver con esto, ¿no? Con la Iglesia del mundo. No voy a responder cómo va a estar el dólar de aquí a fin de año, eso no, pero sí todo lo referente a a la temática que estamos conversando. Así que devuelvo un poquito las inquietudes, ¿no es cierto?, que puedan tener, ¿no es cierto, Gaby, respecto al tema, podemos irlo presentando. Sí, perfectamente. Gracias. Entonces, bueno, vamos a ir por lo básico, lo inicial. ¿Qué significa esto de que la iglesia sea alma del mundo? Es una analogía, es una analogía que se toma y que significa que la iglesia, ya sea por su fe, ya sea por su enseñanza, debe influir en la sociedad, aun cuando no siempre sea visible o reconocida su presencia y su influencia. Significa en el fondo estar presente, así como el alma está presente en el todo de la persona humana, así también se interpreta que la iglesia debe estar presente en todo lo que es el mundo de la sociedad y por eso también en cada una de esas partes. La palabra alma significa eso, ¿no? Santo Tomás definía el alma diciendo que es toda en el todo y toda en cada una de sus partes. Él escribía y hablaba siempre en latín, así que decía toto in tota et tota in singulis partibus, que significa eso, está todo, el alma está en el todo y está en cada una de las partes. Lo mismo si esta imagen, digamos así, vale para para la iglesia debe estar presente en el todo y en cada una de sus partes. Por ejemplo, debe estar presente en la familia, debe estar presente en la sociedad, debe estar presente en la cultura, en los medios de comunicación, en la política, en la economía. Eso fundamentalmente significa el ser alma de esta sociedad. Eh, Quizás la contraposición de esto o lo negativo, lo opuesto sería cuando la iglesia de golpe empieza a replegarse a la sacristía, a un ámbito meramente privado, de devoción absolutamente individual, o muchas veces grupos de espiritualidad que se abandonan, abandonan el mundo para encerrarse, por así decir, en sí mismos, ya sea para defenderse, en fin, ya sea para estar en actitud, digamos, reticente frente a lo que es el mundo, ¿no? Hay ciertamente movimientos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, lógicamente, que se repliegan del mundo. Pareciera ser que no les interesa en absoluto ser alma del mundo. Recuerdo haberlo escuchado al padre fundador en una jornada de dirigentes en el año 68 en Alemania,
a la cual asistimos nosotros, mi curso, a esas charlas y jornadas que daba el padre Kentenich en Alemania. Y recuerdo que el padre Kentenich leyó una carta de un importante sacerdote de Alemania en donde le recriminaba fundamentalmente a Schoenstatt de que Schoenstatt era un movimiento benedictino, por así decir, ¿no? O sea, el benedictino fue aquel que se replegó del mundo para generar un clima distinto, apartarse del mundanal ruido para no ser contaminado. Bueno, y ahí comenzaron, ¿no es cierto?, San Benito, su gente, eh, y bueno, y fueron, por otro lado, fundadores de nuevas comunidades, ¿verdad? Bueno, y Kentenich dijo en aquel momento, nosotros no somos un movimiento monacal, no tenemos una definición de monacato, no somos benedictinos, lo cual no desprecia el benedictismo, por supuesto, en lo más mínimo, pero no es lo propio nuestro, ¿no? Quizás en términos muy del Vaticano segundo, pero también muy de Juan Pablo segundo, es ser alma del mundo, es ser evangelizador, es un contexto dinámico, ¿no es cierto? Es ser una imagen de Jesucristo, ser fermento en la masa, levadura, es ser fermento, levadura en el mundo, eso es ser alma del mundo. Por eso, quizás en resumen, la idea de la iglesia como alma del mundo, que es una de las características bien propias de la iglesia de las Nuevas Playas que el padre Kentenich mencionó, es una metáfora poderosa que subraya la importancia de que la fe, la espiritualidad, se comprometa con la sociedad y así los cristianos seamos agentes de cambio y agentes, por tanto, de esperanza. Creo que con esto queda bastante claro, ¿verdad? Lo que es lo que el Kentenich dice o lo que se entiende como tal por ser alma del mundo. Mientras lo escuchaba, pensaba en el Papa Francisco, que al principio de su pontificado decía, es como que veo a Cristo golpeando la puerta de la iglesia desde adentro, ¿no? Ábranle las puertas a Cristo y déjenlo salir. Con Exactamente eso. esa forma Claro. gráfica que tenía el Papa Francisco de decir las verdades más absolutas. ¿En qué se fundamenta la tarea de la iglesia como alma del mundo? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se fundamenta la iglesia? Bien, esta tarea. Es muy interesante porque en el Concilio Vaticano II, el documento más importante del concilio, comienza con esas palabras Lumen Gentium o Lumen Gentium, ¿no? Eh, luz de los pueblos. Y este documento, que es el central, junto con Gaudium et Spes, pero sobre todo Lumen Gentium, que habla de la identidad de la Iglesia, eh, afirma justamente eso, ¿no? Que la Iglesia debe ser, propiamente dicha, eh, una colaboradora del mundo, hacer presente, por así decir, a Cristo ante todos los pueblos, ¿no? En medio del mundo. Recuerdo que el comienzo de este documento, Lumen Gentium, dice así algo más o menos, ¿ah? Cristo es la luz de los pueblos, por ello este concilio desea justamente iluminar a los hombres, a todos, no solamente a los cristianos católicos, sino a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, tal como Cristo lo menciona en el Evangelio de Marcos 16, ¿no? Es decir, que la claridad de Jesucristo, su luz, debe resplandecer sobre toda la faz de la iglesia en el mundo en que nosotros vivimos. Por eso la tarea de ser alma del mundo se basa en definitiva en Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo y al ser la luz del mundo debe iluminar absolutamente todo. No hay absolutamente ninguna realidad que no deba ser iluminada por esta realidad de Cristo. Por otro lado, me parece a mí que un fundamento importante para entender lo que es alma del mundo tiene que ver con esa frase de Jesucristo. Está en el Evangelio también de Mateo, el capítulo quinto, que dice,
Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Mm. Una luz es eso, ¿no? Algo que se irradia y que no debe ser colocada debajo de la cama, sino colocada arriba para que todos los hombres viéndolo descubran lo que eso significa. Yo creo que sin esta dimensión de ser luz del mundo, de ser sal de la tierra, si nosotros no impregnamos absolutamente toda la masa que es la sociedad y que son los seres humanos, no cumplimos nosotros nuestra misión. Por eso está muy ligado a esto, ¿no? La expresión alma del mundo no es de Kentenich, sino que es muy antigua, de una carta de los primeros siglos de la Iglesia en el siglo segundo. En el siglo segundo de la Iglesia hubo un documento muy importante que uno lo puede googlear y es muy valioso para entenderlo a esto, que se llama la carta a Diogneto. La carta a Diogneto es un discurso, es una especie de carta, o sea, de escrito, muy apologético, cristiano, quizás escrita así, tiene que ser al final del siglo segundo, comienzo del siglo tercero. Es es una obra lindísima, tiene 12 capítulos y es una pieza singular de la literatura cristiana, ¿no? Y ahí entonces, en un pasaje especial de esta carta, se dice de que los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Ahí está, textual, ¿ah? O sea, los cristianos deben ser, son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma se encuentra dispersa por todas las ciudades del mundo y por tanto el alma habita, digamos así, en el cuerpo eh, y está visible, pero al mismo tiempo encerrada y no se ve y sin embargo está presente, ¿no? Eh, y ahí pone la contraposición entre se vive igual que todos los demás, pero no es igual. Se casan, pero viven el matrimonio en forma distinta. No aborrecen al mundo, muy por el contrario, pero al mismo tiempo no son del mundo. Mientras son agraviados, ellos no agravian. Eh, Pueden disfrutar sin duda de los placeres naturales, pero no viven de ellos, ¿no? Eh, por eso muchas veces los cristianos van a ser agraviados porque se oponen a un mundo absolutamente basado en el hedonismo, o sea, en los placeres, ¿no? Eh, o sea, se distinguen no donde ellos viven, sino en su lenguaje, en el lenguaje que emplean, en las costumbres concretamente que tienen, en la forma como ellos viven, digamos así, su vida común, ¿no? Viven en ciudades griegas, en ciudades bárbaras, según lo que cada uno, digamos, así eligió. Y siguen las costumbres de los habitantes del país. Exactamente la misma costumbre, se visten igual, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo dan muestras de algo diferente, de una vida que es distinta a los demás. Soportan todo como extranjeros, que muchas veces son. La patria es la tierra en la cual ellos están, pero no se contaminan con eso y no deshacen los compromisos asumidos, sino que tienen mesa común y viven entonces unidos, ¿no? O sea, la expresión esta, ser alma del mundo, ya viene del siglo o sea, la expresión, ¿no? De todas maneras, en esta carta del siglo segundo, en tercero, fin del segundo, comienzo del siglo tercero. No, no se tiene la fecha exacta, sino en ese contexto fue escrita. Bueno, eso es, ¿no? O sea, eso debe entenderse y ese es el fundamento. En última instancia, el fundamento es Jesucristo, que es luz del mundo y que nos invita a nosotros a ser luz y sal del mundo en el sentido más pleno de la palabra. Qué distinto, ¿no? Muchas veces de lo que hoy en día vivimos y de cómo podemos entender muchas veces nuestro cristianismo, ¿no? Que parece, digamos así, como tan distante de esta realidad y sin embargo tan urgente al mismo tiempo. Clarísimo, muchas gracias, padre. ¿Cuándo y dónde habló nuestro padre y fundador
de esto de la iglesia como alma del mundo? En el contexto del Vaticano II, cuando finaliza, el padre Kentenny siguió muy de cerca, ¿eh? El Concilio Vaticano II, comienza el concilio en el año 62, o sea, él estaba todavía en Milwaukee, primera sesión, en el año 63, la segunda sesión, hay una pausa y él desde Estados Unidos, Milwaukee, seguía todo este proceso. Además, recibía un órgano muy importante de la iglesia que se llamaba Herder Correspondence, o sea, era como un artículo, digamos, escrito por Herder, por esta editorial tan importante alemana, y recibía además otros escritos como el Concilium, se llamaba una revista, en donde escribían buenos teólogos, muchos de ellos fueron profesores nuestros en Alemania. Y, o sea, siguió muy de cerca todo esto. Bueno, y cuando en el año 65, o sea, hace, ¿no es cierto?, lo estamos celebrando ahora, y vuelve él a Roma, está justo en el tiempo que está finalizando el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano termina el 8 de diciembre del 65, y ese mismo día en que termina el concilio, él va a Belmonte, y el 8 de diciembre de ese año bendice el terreno de Belmonte. Y bueno, le dicen al padre, usted seguramente me quiere decir algunas palabritas, ¿no? Y entonces el padre dice, sí, voy a decir algunas cosas, ¿no? Y se manda una charla que es brutal, que es la charla más interesante, porque es el mismo día en que termina el concilio, donde el concilio termina con una gran proclama a la Virgen como Mater Ecclesiae, como madre de la Iglesia. Algunos obispos querían que hubiera una declaración de la Virgen formal como corredentora, pero no llegaron a eso. Pero en lugar de eso, el Papa Pablo VI la designa la Mater formalmente al finalizar el concilio Mater Ecclesiae, madre de la Iglesia. Bueno, y ese día el padre va a Belmonte, bendice el terreno y se manda una charla que es muy importante, ¿no? Donde él habla de las características de la iglesia de las Nuevas Playas. Lo predica a los artesanos, a los padres de Schoenstatt, a todos los que estaban allí, en fin. Luego más tarde, cuando él llega ya a Schoenstatt, o sea, el año siguiente, el año 66, que es el año que nosotros también fuimos a Alemania, entonces ahí él predicó tanto a sacerdotes diocesanos como a padres de Schoenstatt, em, predicó sobre la iglesia de las Nuevas Playas, que está en un documento muy bonito que sacó Peter Wolf, eh, sobre la iglesia de las Nuevas Playas, tal cual el padre lo fue diciendo, tanto el 8 de diciembre como también en el año 66, sobre todo en los primeros meses, en los retiros que nos dio a nosotros los padres de Schoenstatt. Nosotros éramos estudiantes, todavía no fuimos a esos retiros, él nos dio, pero más tarde, solo a los seminaristas, y a los sacerdotes diocesanos, ¿no? Y ahí entonces va diciendo como elementos de la iglesia de las Nuevas Playas que va percibiendo que es fundamental. Pero en todas ellas, siempre cuando habla de las características de la iglesia de las Nuevas Playas, siempre dice que una de esas características fundamentales y que vale para nosotros, para nosotros, Movimiento de Schoenstatt, es que la iglesia y Schoenstatt deben ser alma del mundo, y nosotros como parte central de la iglesia también hacer eso, ¿no? Quizás de esas charlas que se pueden leer, ¿no? Él pone mucho énfasis en que es necesario esto de la iglesia de la playa en contraposición a la vieja playa, la iglesia de la vieja playa tradicionalista, conservadora, pasada, digamos así, sin adaptarse a la circunstancia. Y habla también de que es urgente el que esto se haga. Tiene un grado, digamos así, de urgencia, y de exigencia, ¿no? Sobre todo por el contexto en el cual se encuentra la iglesia y todo el mundo, toda la sociedad, ¿no? Un mundo secularizado, un mundo cada vez más lejos del espíritu cristiano,
un mundo cada vez más infectado, en cierto modo, por un secularismo muy fuerte, etcétera, ¿no? Habla justamente de que vivimos en una sociedad lejana de Dios, habla del movimiento, nosotros le escuchamos en otra jornada que él dio sobre el movimiento de la muerte de Dios, semana de octubre del 66, y ahí justifica aspectos de una imagen negativa de Dios, de una imagen, digamos así, de un Dios lejano, etcétera, etcétera, y acentúa que nosotros debemos vivir una imagen de Dios nueva, como imagen, ¿verdad? Bueno, y en esto a mí me llama mucha la atención porque en estas charlas que nos dio, que nosotros tuvimos la gracia de poder participar, acentuó algo que en aquel tiempo empezaba a ser muy fuerte en algunos teólogos y en la iglesia, pero que él lo asentó muy fuerte también, y es que esto es una misión, no en primer lugar de los clérigos, aunque también, o de los consagrados, aunque también, sino que es tarea de todos, y ahí menciona muy especialmente, es tarea de los laicos. O sea, los laicos tienen esta gran responsabilidad también de ser ellos los que van transmitiendo esta imagen de la iglesia alma del mundo, ¿no? Tiene mucho que ver esto con, ustedes quieren decir, que yo lo asocio mucho a la campaña del Rosario, ¿eh? Esta frase famosa, conocida, esta comparación, ¿verdad? Que la gente, si la gente no va a la iglesia va a la gente, ¿no? O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y ahí fundamentalmente en esos lugares eh, habla él fuertemente de eso, ¿no? Y que cada uno de nosotros es responsable de esto, de que en todos los ambientes ser nosotros alma del mundo. Maravilloso. Entiendo que este libro está en castellano. Está en castellano, sí, sí, está, bueno, está en todo, está en inglés, castellano y alemán. Lógico, el original en alemán, pero muy bien traducido por Sergio Acosta. ¿Y cómo podemos los schoenstattianos ser alma del mundo? Ahí nos metemos de lleno en nuestra tarea. Está buena la pregunta, o sea, salir de la teoría, digamos así, para la pregunta esencial. Bueno, como yo, cada uno de ustedes y yo como cura, ¿no es cierto, padre de Schoenstatt, cómo podemos ser alma del mundo? En forma muy genérica, diría yo, teniendo una presencia cristiana en medio, digamos así, de nuestra sociedad, fundamentalmente a través del testimonio, a través de la palabra y a través de la irradiación de los valores cristianos. O sea, ser alma del mundo es testimoniar a Dios, a Cristo, a través de nuestra vida, nuestro ser, nuestras acciones, nuestra palabra y sobre todo con los valores cristianos, que en eso consiste, ¿no? ¿Verdad? En forma quizás muy sintética, yo diría que donde cada uno esté y actúe, allí debe hacer presente a la iglesia. ¿Y cómo? A través de los valores, del reino, los valores de la iglesia, con la verdad, con la paz, con la justicia, con la solidaridad, con el respeto, ¿no? Imagínense, me echaron cinco cosas ahí al hilo, eh, y que son formas muy concretas de cómo vivir esto de ser alma del mundo, ¿no? En primer lugar, como la iglesia primera, la carta que leíamos, que decíamos antes, ¿verdad? Del siglo segundo, tercero. A través de la verdad. O sea, si un tipo se juega por la verdad, si una mujer, un varón se juega por la verdad, aunque cueste a veces, ¿no es cierto?, decir la verdad o no mentir. Si yo soy un hombre de paz y trabajo por la paz, qué importante, ¿verdad? Donde yo esté se genere un clima de paz, un clima de familia, un clima de hermandad, un clima de los cristianos de la primera época. Miren cómo se aman, se llamaban así, ¿verdad?
dicen los Hechos de los Apóstoles, em, a través de la justicia, y una justicia que es también no solo una justicia distributiva, sino una justicia social. Por tanto, también, si yo soy una persona solidaria, si mis bienes de alguna manera son también bienes que pueden ser utilizados por todos, si no me guardo las cuestiones en gestos egoístas, en narcisistas autorreferenciales, si vivo el respeto frente al otro, en la forma en que lo trato, qué terrible, ¿no? Cómo se trata a la gente hoy en día en los ámbitos más altos de la sociedad y de la política actual. Escuchar, por ejemplo, cómo hablan los diputados y los senadores nacionales, cómo se tratan entre ellos, las palabrotas que se usan, cómo no se pueden repetir, son irrepetibles, ¿no? Cómo hablan de una persona, eh, etcétera. Yo creo que el cristiano es alma del mundo cuando, por un lado, ciertamente critica estas situaciones, pero más que la crítica, que también debe estar si uno tiene oportunidad de hacerla, es el testimonio, cómo yo trato, ¿no es cierto?, a mis hijos, cómo yo trato a mi cónyuge, cómo yo trato, digamos así, a mi suegra, a mi nuera, etcétera, cómo trato yo a las personas, porque solo en ese trato se manifiesta el que yo soy alma del mundo. Yo creo sobre todo con, no sé, me parece a mí hoy en día, ¿no? La pregunta esta me la he hecho muchas veces y cuando Gaby me hizo la pregunta y me decía, pues, sí, a conversar este tema, me hice yo mismo la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo, como cura, me es quizás más difícil y más fácil? Más difícil porque yo no estoy en la política, no estoy en los medios de comunicación, no estoy en la empresa, no estoy en el laburo concreto de cada uno de ustedes y que está trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo vivir? Pero sin embargo encontré muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo vivir, ser alma del mundo de la confianza en Dios, si creo realmente en Dios, confiar en la protección de la Virgen, eh, aportar en los centros de irradiación, los santuarios en Schoenstatt, vivir la radicalidad, digamos así, del amor. Padre, Con eso yo puedo realmente vivir, digamos así, siendo el alma del mundo. Y quizás con esto, ¿verdad? Con plena conciencia de misión. La conciencia de misión no es salir por las calles y gritar, qué sé yo. La conciencia de misión se da en cada momento, ¿eh? Misión tiene que ver con compromiso. Especialmente en el mundo contemporáneo en que nosotros vivimos, las características del mundo de hoy, eh, es un mundo que de alguna manera también está muy activo. Es importante darse cuenta que el mundo está muy activo. O sea, los medios de comunicación no duermen, ¿no? Los políticos no duermen, los empresarios no duermen. ¿Y por qué valores? No justamente por los valores del reino, sino por hacer más plata, etcétera, ¿verdad? Este, entonces, yo creo que habría que temer, creo que esta frase es de Kentenich, es de Kentenich, padre Kentenich, y no del Papa Francisco. Hay que temer una iglesia que duerme, hay que temer a una iglesia que realmente duerma, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que perdió totalmente eso de ser sal. ¿Y qué va a pasar cuando la sal pierde su sabor, ¿no? El Evangelio. Voy terminando quizás con este tema, ¿no? Ser alma del mundo significa para mí y para ustedes eh, responder a los signos de los tiempos. Responder a los signos de los tiempos, ¿no? Recuerdan ustedes la frase tan conocida, utilizada a diestra y a siniestra, de Kentenich, ¿no? La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Ser un hombre que está viviendo con los signos de los tiempos, está metiéndose en las cosas del tiempo, ¿no? Es un mundo dinámico que investiga, que estudia, hoy en día con inteligencia artificial, que está metida en todos los campos. Bueno, el cristiano debería ser como una inteligencia artificial o un corazón artificial que está metiéndose el alma, ¿verdad? Y bueno, el padre fundador siempre acentuaba dentro de esto un elemento fundamental que era la familia.
que es la célula primera, ¿no? De la sociedad. El valor esto de ser un poquito al principio islas, archipiélagos de islas, de familias nuevas, por aquellas famosas las minorías abrahámicas, ¿no? Que tienen su fuente en Abraham, minorías que luchan, digamos así, por un verdadero y auténtico cambio, ¿no? Yo creo que todos estos son elementos muy concretos, no son teóricos. Y yo en este momento puedo, mañana puedo, de cada momento puedo ser alma del mundo cuando me juego en serio, en lo que estoy haciendo, colocándole a todos ellos ese signo, ese valor que significa saber de que en los ambientes, desgraciadamente no tenemos tanta gente metida en el campo de la política, tenemos muy poca gente metida en el mundo de la empresa, tenemos poca gente, yo en esto estoy hablando, pero también en la iglesia, en los medios de comunicación. Yo creo, por ejemplo, que lo que hace el Radio María es una cosa estupenda en ese sentido. Yo acabo de tener justamente un Zoom, un Meet con Radio María que me pidieron testimonio sobre la Asunción de la Mater, que es la fiesta del viernes. Me parece que es un medio estupendo de estar metido, digamos así, en la sociedad bien concreta. Y creo que también nosotros podemos, y muchos de ustedes están sin duda. Creo que una de las herramientas importantes para meterse y ser alma del mundo, si lo hacemos bien, es ciertamente la campaña del Rosario, porque eso se mete en todos los ambientes y no discrimina el que es casado o no casado, si tiene una vida cristiana o no tiene una vida cristiana, si le gustan los curas o odian, ¿no es cierto?, los curas. No importa, eso yo creo que es una muy buena forma de ser también muy claramente alma del mundo. Perdón, me extendí bastante, pero no sé, creo que la pregunta merecía. Sí, lo merecía, padre, sí, tal cual. Este, todos le abren las puertas a la mater, ¿no? Y después ella trabaja. Sí. ¿Qué hizo el padre Kentenich en concreto para que Schoenstatt fuera alma del mundo? Bien, es una pregunta en parte histórica, pero en parte también muy presente, ¿no? Imagínense que cada uno de ustedes está delante del padre Kenten. Imagínense esa historia. No están delante de Carmona, están delante de Kenten, ¿no? Y, y entonces ustedes le hacen esa pregunta al padre fundador y le hacen la pregunta, bueno, padre fundador, ¿qué estás haciendo para que nosotros, tus hijos, tu familia, seamos alma del mundo? Yo creo que lo primero que hizo el padre fundador y lo primero que nos diría es no encapsularse. Creo que capacitó a la familia para no encapsularse. Entendió que Schoenstatt era un movimiento, y un movimiento se mueve, que un movimiento de renovación. En el año 15, cuando comenzó, Schoenstatt se funda, ¿no es cierto?, en el año 14, y en el año 15 empiezan como a buscar alguna mi padre fundador, alguna frase que explicite qué diablo estaba haciendo, porque sobre todo tenía que dar respuestas a gente que preguntaba, ¿qué es lo que estás haciendo? Y entonces el primer santo y seña que utilizó él, el primer santo y seña que utilizó él fue fue el siguiente, renovación religiosa y moral del mundo en Cristo. ¿Para qué está esta? Para la renovación religiosa y moral del mundo en Cristo. Y dice él en un escrito desde el año 15 hasta el año 19, en que el movimiento toma el nombre formalmente de Schoenstatt, antes no tenía el nombre formal, en Herde, ¿no es cierto? Vivió Schoenstatt bajo el santo y seña, un movimiento de renovación religiosa y moral del mundo en Cristo. Em, yo creo que él capacitó a la familia para no encapsularse.
Una segunda cosa que hizo fue generó los institutos como institutos seculares. Para nosotros, los institutos y institutos seculares son institutos, decimos, ¿no es cierto? El instituto de las hermanas, los padres, ¿no? Los institutos, digamos así, de los sacerdotes diocesanos. Pero el instituto secular tiene una característica muy especial. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Eso fue la frase que Pío XII, utilizó cuando definió lo que es un instituto secular. Es gente que vive en el mundo, pero no es el mundo. Muy genérico, si ustedes quieren. Pero ¿qué quería el fundador? Que estos institutos debían meterse en el mundo y ser fermento en la masa. Qué pregunta, ¿no? Si nuestros institutos son eso. A mí me parece, yo estuve esta tarde también una escapadita mía, me hice una escapada al Mater Dei, al Sanatorio de las Hermanas, para visitar una persona que estaba ahí internada, enferma. Y, y fue muy interesante porque bajamos, esta persona estaba en el quinto piso, bajamos el ascensor y me tocó un matrimonio, qué sé yo, 50 años, 60 años más o menos tenían los dos, y hablamos un ratito sobre ellos, venían del quinto piso también abajo, lo que el señor dijo, aquí se está seguro, dijo él, y como que yo le tiré un poco la lengua, ¿no? Y decía, bueno, esto es un ambiente distinto, esto es un ambiente diferente. ¿Mm? Bueno, el máter está muy bien conceptualizado por dos cosas. Primero, por la asepsia, mucha limpieza, pero en segundo lugar, por el trato humano, ¿no? Bueno, eso, yo creo que los institutos seculares los creó el padre fundador para eso. Debían meterse en el mundo y ser fermento en la masa. No sé si todos los institutos seculares viven de este signo, y si las hermanas de María en todas sus funciones vienen eso, sin duda que las que están en el Mater Dei, yo creo que lo hacen en forma estupenda. Esto de ser fermento en la masa, ¿no? Creo que también el padre Kentenich trabajó para que seamos almas del mundo en lo que llamó él la Confederación Apostólica Universal. ¿Qué significa esto? La unión de todas las fuerzas apostólicas en una forma federativa. Es decir, él se da cuenta, lógicamente, como todos nos damos cuenta, que esto es una obra mamut, ser alma del mundo, es una cuestión loca, absolutamente loca. Es mamut, es inmensa. Entonces, ningún movimiento por sí mismo puede hacerlo, jamás, ninguno. En cambio, si se juntan, una idea que venía antes de Vicente Palotti, si se juntan estos movimientos, entonces esta unión va a lograr probablemente cosas que no podría lograrlo jamás una persona o un grupo o un movimiento aislado, ¿no? En cambio, la unión de muchos movimientos de iglesia pueden influir en el alma de la cultura moderna, porque una palabra que no utilicé mucho, que es la palabra cultura, en realidad ser alma del mundo tiene mucho que ver con ser alma de la cultura, es decir, de las costumbres y de las formas de vida, ¿m? De una sociedad determinada. La pregunta, ¿qué hizo Kentenich además? Ya hizo bastante, ¿verdad? Pero creo que él también habló mucho de María como forjadora de un nuevo orden social cristiano, el nuevo orden social. ¿M? Esto lo habla él muy especialmente cuando vuelve en Milwaukee. Hay charlas muy lindas de él sobre este tema, sobre todo en varios encuentros que tuvo él en un lugar en la diócesis de Friburgo, en Alemania. Eh, Ahí tienen los diocesanos, los sacerdotes diocesanos, un centro muy importante, se llama em, eh, Oberagen. Y ahí en ese lugar, eh, Oberkirch, perdón, Oberkirch, estaba pensando dónde era exactamente. Oberkirch se llama el lugar. Allí él dio varias, en un centro muy grande del movimiento, era por lo menos del movimiento en la diócesis de Friburgo, y ahí hablo mucho del nuevo orden social. Y María, la forjadora del nuevo orden social. Padre Rafael Fernando ha escrito bastante sobre eso, era bastante movido, se movilizaba mucho por este tema, ¿no? Es decir,
María es la que tiene que ir forjando en nosotros, con nosotros y por nosotros un orden de sociedad en donde los valores cristianos estén cada vez más presentes. Y esto es una gran tarea de la Mater, creo que es una tarea pendiente, permanente en nosotros, de que todos nuestros ambientes sean tan nuevo el espíritu que reina en él, que se vaya construyendo este nuevo orden social, que no es una entelequia, no es una especie, una frase bonita y linda, sino que es un compromiso permanente en cada amanecer, en cada día que nacemos, ¿no? Creo que nos invitó también a estar muy atentos a los signos de los tiempos, la mano en el pulso del tiempo, lo dio en el corazón de Dios, ¿no? Es decir, siempre en su charla, siempre nos jorobó con esto, siempre punzó, digamos así, el corazón, diciendo que tenemos que estar muy cerca de los signos de los tiempos, porque en los signos de los tiempos se manifiesta justamente la sociedad en que estamos, la cultura en la cual vivimos, no para asumir todo lo que nos vi, pero sí para encontrar una respuesta a esa realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Argentina, un signo de los tiempos, bueno, no sé, hay varios, ¿verdad? Pero en un mundo dividido, en una sociedad dividida, ¿no? Creo que es muy importante el que nosotros descubramos en ese signo de la división la contrapartida, que es la comunión, pongamos la palabra grande, la paz, etcétera, ¿verdad? En fin, creo que el mundo de hoy tiene sus características desgarrables, que nos desgarran, terribles crisis. Pienso en los pueblos subdesarrollados, en la tremenda hambruna que hunde a lo largo y ancho del mundo. Y me parece muy importante que lo que nosotros brindemos a través de la iglesia, esto de las nuevas playas como estructura metida en el mundo, sea una respuesta a eso, ¿no? Sí, excelente, sin duda. Algunas características de la Argentina de hoy que exige una respuesta de la Iglesia y de Schoenstatt. O sea, entramos un poquito más a fondo en esto que usted decía recién de, bueno, qué nos dice Dios, pero tomándolo en nuestro propio país, ¿no? ¿Cuáles son las características de la Argentina de hoy que exigen una respuesta de la Iglesia, de Schoenstatt? Bueno, ustedes lo pueden responder a eso también, y sería muy interesante si se pudiese dar un pequeño diálogo, digamos, al respecto, ¿no? Qué buena ¿Cómo idea. ven ustedes la Argentina de hoy y que exige una respuesta de la Iglesia y de Schoenstatt, ¿no? Yo personalmente, pero esto es un elemento, un análisis muy rápido, quizás mío, ¿verdad? O sea, yo creo que la sociedad de hoy está influenciada en Argentina, en primer lugar, por un economicismo muy grande. Pareciera ser que lo más importante de la Argentina de hoy es la economía. Si uno abre, digamos así, los medios, fundamentalmente la televisión, digamos, ¿no? Pero no solo la televisión, la radio también. Los temas que más se debaten, los temas que más se discuten, los temas que más se hablan, fuera de los chismes, ¿no? Fuera de los chismes, creo que es el tema de la economía, o sea, estamos muy influenciados también por un presidente que está muy centrado en la problemática económica, que seguramente era muy necesario tomarlo en serio, el haber bajado la inflación, etcétera, ¿verdad? Creo que son elementos reales, pero creo que esto es un elemento muy fuerte en la Argentina de hoy. Yo creo que el basar todo lo que es la Argentina bajo el punto, digamos así, si sube o baja el dólar, ¿no? Si el, eh, eh, el pacto, digamos así, que se tiene con Estados Unidos y con el mercado internacional, etcétera. Bueno, eso yo creo que es lo primero. Segundo, me parece que hay una grieta, no voy a profundizarlo más porque eso lo entienden ustedes perfecto. Hay una grieta muy fuerte, provocada, generada. eh, y una grieta que tiene, yo diría, como consecuencia un tercer signo, que es el hecho de una crispación continua. Hay una
permanente manifestación callejera, de lucha, de revolución, de marcha. Hay una crispación muy fuerte en la Argentina de hoy. Creo que también hace falta un compromiso más solidario. Creo que es un signo también de esto, ¿no? De un compromiso solidario más fuerte que debería estar ahí presente, donde todos absolutamente le ponemos el hombro a la Argentina, ¿no? Yo argentino, no es una frase que se utiliza mucho hoy, pero sí que se vive, ¿verdad? Yo me descompromiso, me interesa lo mío, hay muy poco compromiso solidario con los demás. Me rasco para mí mismo, me miro el ombligo, con tal que yo esté bien, que yo jorobe en el prójimo, ¿viste? O sea, esa falta de compromiso solidario yo creo que es muy fuerte en la Argentina de hoy. Y pondría un quinto elemento, que es el elemento de, de la falta, lo decía antes, ¿no? Como una sociedad muy grosera, una Argentina muy mal hablada, muy grosera. Si fuera solo mal hablado, bueno, no está bien, ¿verdad? Pero vaya y pase, pero acá es la grosería, ¿no? Es la falta de respeto total, o sea, lo grosero pareciera ser que es una cultura muy propia y muchas veces, vuelvo a insistir, desde los altos mandos políticos y a veces en estructuras sociales, está muy vituperado todo esto que es una cultura más noble, más de nobleza, más de personas humanas, de personas que saben visualizar lo que significa propiamente algo distinto, que no es lo vulgar en el sentido vulgar justamente de la palabra, ¿no? Bueno, yo diría eso, yo caracterizaría primero el economicismo. Pareciera ser que todo está centralizado en eso. Lo segundo, la problemática de la grieta. Fíjense que con esto ya empezamos a descubrir cómo podemos responder a los signos de los tiempos. ¿Cómo podemos responder a un economicismo donde los elementos de los vínculos, de lo humano, de lo personal, de, de la riqueza, digamos así, en definitiva, del horizonte argentino como algo que no es simplemente pura economía y campo? Yo creo que tenemos ahí un elemento muy valioso y por eso los vínculos sería, me parece a mí, algo central. Frente a la grieta, y yo creo que sí, el sentimiento de familia, el sentimiento de unidad, el sentimiento de reconciliación propiamente dicho, que es un elemento que no se habla, a nadie le interesa reconciliarse en ningún campo, digamos, de la vida. Creo que si nosotros somos artífices de reconciliación, estamos respondiendo, siendo alma del mundo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto se distinguirán que ustedes son cristianos, en que realmente se aman. En fin, el texto sobre todo de San Juan, ¿no? Lo tercero, esta falta de, sí, ¿cómo fue que dije? Se fue la palabra, pero tiene que ver con esta crispación, ¿no? Esta crispación, esta falta de, esta violencia en que nosotros hoy en día muchas veces vivimos, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, pero la crispación, esto, ¿no? Como que vivimos todos tan nerviosos, tan excitados, tan estresados. Creo que el ir trabajando mucho más los valores del espíritu, ¿no? Los valores, en cierto modo, de la serenidad y de la paz, ¿no? La serenidad del corazón, la paz, ¿no? El darse tiempo para el silencio. Eh, bueno, luego todo esto que tiene que ver eh, con la falta de compromiso solidario, creo que esto es una cosa muy linda que la campaña puede ayudar mucho, ¿no? Muy fuertemente, muy fuertemente. Y esto de lo grosero, tenemos que empezar por casa, ¿viste? Cómo nos tratamos nosotros en nuestro hogar, en nuestro campo, ¿no? Diálogo, respeto, un clima de solidaridad fuerte, Hay como, una religiosidad sincera y una falta de solidaridad debe generar un clima, digamos, de cooperación y de valores como la vida, la paz, la reconciliación. hay como una crisis de ansiedad, ¿no? En esto que usted dice de esa violencia, esa crispación, la gente vive como
como subida en un tren a super velocidad, parece, ¿no? Y como Así que, es. y claro, esa espiritualidad que usted propone nos ayuda mucho a vivir esto de otra manera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso no despertemos al león de las cosas exteriores, descubramos aquello del año 12, ¿no? Descubramos nuestra interioridad, ¿no? Y démosle tiempo fuertemente a la esperanza y démosle tiempo muy fuertemente a nuestro mundo interior. Todo un tema, ¿no? No es para ahora. Otro foro. Bien. Em, somos personas consagradas a María, ¿no? Eh, Son federadas ustedes y muchos de los que están ahí también son federados. y muchos federados, pero bueno, también es cierto que a partir de la Alianza de Amor tenemos una consagración a María. Eh, ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros específicamente, ¿no? Desde este ser federaciones, en esto de ser alma del mundo. Bien, yo diría lo primero es vivir los valores schoenstatianos, los valores que se nos han inculcado como forma de vida, ¿verdad? Pero con un plus de aquí vienen las palabras importantes, dos palabras, un plus de magnanimidad y desinterés. O sea, vivir los valores schoenstatianos, esos que hacen a nuestra propia vivencia como personas consagradas a la mater, ¿no? Como federadas, etcétera, pero con un plus, un algo más. Y ese más es la magnanimidad y también el desinterés, ¿no? El servicio, en definitiva, eso, primero. Segundo, yo diría mostrar mucha alegría, mucha esperanza y mucha paz en medio de las dificultades con las cuales nos encontramos y con las personas con quienes estamos en contacto. De vuelta, tres valores. En primer lugar, la alegría. Yo creo que hoy en día hace falta mucha alegría y el consagrado debe dar esa alegría al hermano, debe ser una fuente de alegría, no tanto, digamos así, cara de ogro, cara de traste, no siempre, en primer lugar, digamos así, ser agoreros de la noche, uy, qué terrible es todo esto, etcétera, sino mucha alegría. Segundo, mucha esperanza, que me parece el año en que estamos responde muy claramente a esto. Bueno, lo hemos conversado ya en varias oportunidades, varios de ustedes han comprado el libro que escribió alguien que se llama Abrazar la Esperanza. Creo que la esperanza es un elemento. Y en tercer lugar, yo diría más paz, ¿no? Más paz, más tranquilidad en medio de las dificultades en las cuales nos encontramos, ¿no? Y sobre todo frente a los más tristes y más desesperados de la sociedad con la cual estamos en contacto. Em, ¿Qué más podemos como consagrados? Bueno, evidentemente em, rezar mucho más. Rezar mucho más y en forma seria, darle tiempo a la oración, hacerse en su santuario hogar un, un nido, digamos así, de oración, de interioridad, ¿no? No podemos juzgar la situación como aquel que solo, digamos así, se informa por los diarios o por los medios de comunicación. Nosotros tenemos una forma muy concreta de vivenciar así todo lo que es el mundo, que es la fe, ¿no? Y por tanto la oración. Yo creo que nosotros estamos llamados muy ciertamente a reflexionar los signos de los tiempos y dar una respuesta a eso. Eh, digamos, todos tenemos que hacerlo, todo yo en Tatiano, pero evidentemente ustedes pertenecen a una comunidad, voy a utilizar el término cantenigiano, de élite, y eso nos obliga a nosotros seriamente a no tener solamente el título, ¿viste? Sino y a reflexionar en los signos de los tiempos, dando una respuesta a eso. Pequeños, ¿no? Pequeños, aunque más no sea respuesta, pero verdaderas, ¿no?
Y, y creo que tenemos que salir del anonimato, tenemos que salir de la vulgaridad, o mejor dicho, de la pasividad, ¿no? ¿En qué sentido? Creo que tenemos que participar activamente en Schoenstatt, en acciones propias del movimiento, la campaña, el círculo vocacional, etcétera, ¿verdad? Digo, círculo vocacional, pero ahora ustedes son del círculo, que están ahí. Me parece muy importante eso de no quedarse en la casa, ¿viste? O sea, depende de la edad, claro, si yo soy una persona que tiene 3 hijos, 4 hijos todavía chicos, mi tarea fundamental va a tener que estar en casa, ¿no? Pero si mis changos ya han salido, ¿verdad? Ya han emigrado y tengo tiempo y posibilidad, qué bueno poder comprometerme muy seriamente dentro de Schoenstatt, fuera de Schoenstatt, em, no huirle al compromiso, no, eh, o sea, no quitarle el traste a la jeringa, ¿viste? Y yo creo que eso es importante. Eh, por supuesto que todo esto está basado en un testimonio personal con los más necesitados, está cerca de los vulnerables, de los débiles. Y cuando estoy hablando vulnerable y débil, no es el tipo que está durmiendo en la calle solamente. ¿M? O el tipo que te golpea la puerta pidiendo un poco de pan. No solamente eso, sino el vulnerable y el débil puede ser el tipo que está a tu lado, puede ser la persona que está muy cerca tuyo. ¿M? Este, eso, estar cerca del vulnerable y del débil y testimoniarle a él, el que tiene que tener esperanza, que tiene poder crecer, etcétera, ¿verdad? Y quizá una última cosita que me parece central en lo que nosotros podemos hacer como consagrados, que es eh, ser agentes de reconciliación. Agentes de reconciliación, promover el diálogo, el perdón, la paz. Me parece que eso es algo fundamental, ¿no? Vale para todos, pero vale especialísimamente, diría yo, estos elementos que acabo de mencionar, vale especialmente para los consagrados, ¿no? Vivir nuestra vivencia schoenstattiana con ese plus, por insistir, magnanimidad y desinterés, ¿no? Mucha alegría, ¿m? Mucha esperanza, mucha serenidad, mucha paz. No crea que no cuesta, ¿ah? A mí también me cuesta. Si bien ya soy grande, viste, adulto mayor, como dicen hoy en día, pero también me cuesta, lógicamente, ¿no? Y la oración, ¿qué otra cosa mencionábamos? Los signos de los tiempos, ¿no? Y activamente trabajar, digamos así, por Allenta, que es el mejor regalo que nosotros podemos hacer. Así como un focolar trabajará seriamente por su movimiento focolar y el que pertenece qué sé yo, Comunidad de Liberación laburará, digamos así, por su movimiento, nuestra sello, nuestra marca, digamos así, de Schoenstatt, y para eso tenemos que comprometernos. Y yo creo que ustedes como comunidad de élite, no es para tener el título nomás, ¿ah? Ni para sacárselo por todos lados, digamos, relucir, yo soy sino para trabajar en serio, ¿no? Participar activamente y muchas veces, vuelvo a insistir, con desinterés, ¿verdad? Con desinterés, ¿no? Con mucha humildad también, ¿no? Este, y estar cerca de los vulnerables, eh, de los más necesitados, el testimonio personal frente a ello y esto que fue lo último que dije, de la reconciliación, ¿no? El diálogo, etcétera. Menuda tarea, ¿no? Menudita tarea para mí en primer lugar y en segundo lugar también para ustedes. Creo, ya lo creo. No Eh, estar aburridos ya, se, ¿eh? se nos va mucho el tiempo, Se pero nos va el tiempo. hay un par de preguntitas más. Eh, una de las madres preguntó, de todo el legado de nuestro fundador, ¿qué acentuar en este jubileo de la esperanza que responda prioritariamente a los desafíos actuales? O sea, va en el sentido un poquito de lo que decía recién, pero 5 días, 5 días antes de morir, el padre Kentenich escribió un mensaje a la familia de Schoenstatt que se iba a reunir
una ciudad más al norte de Alemania, la ciudad de Essen, en un macro evento que se organiza cada 4 años, que organizan los alemanes, sí, los católicos alemanes, y escribe entonces este mensaje porque él había insistido mucho, en que los shenstatianos participasen de este encuentro para meterse más en la iglesia, en este evento, digamos así, macro, que realizan los católicos alemanes en diversas ciudades de Alemania, cada 4 años en diversas ciudades. Y esta vez le tocaba, en el año 68, le tocaba en la ciudad de Essen. Y para él entonces le escribe un mensaje, eine Botschaft, un mensaje, ¿m? Para los católicos, para los shenstatianos que se iban a reunir en ese magno evento. Y muere Kentenich, pero escribe el mensaje, y ese mensaje es leído allí en Essen. Yo estaba presente cuando se leyó en Essen ese legado, y fue impresionante, O sea, a mí personalmente me tocó muchísimo. Lo sentía al padre así como que estuviese realmente leyendo, diciendo esas palabras ahí. Yo lo había podido ayudar a misa, varios de ustedes saben eso, unos 15 días antes de su muerte, ahí en Schoenstatt. Y bueno, cuando lo despedimos jamás pensé que iba a morir tan rápido. Y bueno, fue ese encuentro en octubre, ahí en Kosovo, en Essen. Y ahí él menciona la frase que se ha utilizado mucho como eslogan, pero que me parece algo extraordinario, Cuando dice, alegres por con María, alegres por la esperanza, seguros de la victoria, marchemos con María hacia los tiempos más nuevos. Ese mensaje me parece que es el legado fundamental del Padre en este jubileo de la esperanza. Y creo que responde prioritariamente a los desafíos del tiempo de hoy, y por eso la respuesta a esa señora que preguntó eso sería eso, ¿no? ¿Qué significa? La alegría, alegres, la esperanza, por la esperanza, seguros de la victoriosidad divina, no la humana. No es que vamos a vencer nosotros, vence Dios, y a veces vence Dios no solo, ¿no?, en contra nuestro, sino justamente vence Dios, no a nuestro favor, sino a veces en contra nuestro, o sea, vence Dios, la victoriosidad divina, por supuesto, con María, en una mirada de esperanza al mañana, hacia los tiempos más nuevos, hacia el mañana. Creo que es un resumen de toda la vida de Kent. No fue un bochaf, no fue un mensaje que dio simplemente para esa oportunidad, sino que respondía a toda su vida. En realidad yo creo que él vivió esa frase, la vivió durante toda su vida, alegres en la esperanza, seguros de la victoria, con María hacia los tiempos más nuevos, ¿no? Y me parece que es el gran legado para este año, ¿no? Pero el legado para este año. Muchas veces he meditado en esta frase, no como eslogan, y cada vez más me doy cuenta de que esa palabra del fundador es la palabra que él hoy me diría a mí, que te diría a ti, le diría a ustedes, y que resume en cierto modo en este año de esperanza lo que él espera de sus hijos. Hermoso mensaje para todos, sin duda. Bien, Hay una última preguntita. ¿Cómo colaborar de la mejor manera en la vida parroquial? O sea, ¿no? Esto de somos iglesia, podemos ser alma del mundo, entonces por ahí con cosas concretas que pudiéramos hacer desde nuestras parroquias, colaborando ahí. bueno, si uno participa de la campaña de Rosario, que yo creo que es muy importante, yo diría que sería muy valioso que
colaboremos, digamos así, con la parroquia, tratando en cierto modo de llevar la imagen peregrina, de hacerla peregrinar, eso de todas maneras. Lo segundo, de acuerdo a las necesidades, o sea, tú te juegas un poquito cuando le haces esta pregunta al párroco, ¿verdad? Padre Pipino, ¿qué necesidad tiene usted en su parroquia? Y bueno, y ahí te juegas porque Pipino te puede decir tal o cual cosa, preciso yo acá, ¿no? Em, y a veces puede ser que nosotros, tatianos, nos consideremos como una clase privilegiada, entonces cualquier laburo no asumo. Ahora si tengo que dar una charla importante, ahí sí cuente conmigo, pero un laburito así como sencillo, no le doy bola. Y yo creo que eso no está bien. Pero yo diría, ¿cómo colaborar? Bueno, el párroco es el centro concreto, digamos así, de la parroquia. Preguntarle, creo que si son sacerdotes diocesanos, normalmente sería muy bueno invitarlo a la casa, ¿no? Bueno, estoy hablando de la clase de familias, ¿no? La clase de familias, eh, de vez en cuando llevarle algo, digamos. El sacerdote diocesano vive una soledad muy fuerte en general. Los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, los federados y los del instituto buscan justamente esta comunidad y se apoyan muchísimo. Pero el padre Pipino, que no está en ningún grupo, digamos así, no está en ningún instituto, ni nada por el estilo, es una persona que vive mucha soledad. ¿No? Eh, y eso trae muchos peligros. El peligro más grande para el cura son los medios de comunicación, ¿no? El internet, etcétera. En segundo lugar, el peligro grande, digamos así, del alcohol es un peligro muy fuerte, es un buen compañero el alcohol, ¿no? Este, en tercer lugar, muchas veces, digamos así, tiene algunos amigotes que no son tan buenos, ¿no? Y ni que hablar, digamos, el peligro, lógicamente, de perder su dignidad sacerdotal con mujeres, ¿no? Eh, claro, muchas veces uno ¿cómo decirse? ¿Cómo se llama esto? Eh, Como le parece algo increíble, una cuestión así, pero no es tan increíble, somos seres humanos, ¿verdad? El que vive en comunidad tiene un plus enormemente grande. ¿Por qué? Porque por lo general las comunidades son pequeñas, entonces la gente se conoce bien, conversamos bastante, cada uno tiene su propia individualidad, pero también hay mucho. Entonces, bueno, si el cura diocesano es el cura párroco es diocesano y no pertenece a nuestro gremio, a algún gremio nuestro, yo diría invitarlo, estar cerca de él, creo que puede ser muy, muy valioso. Sin duda también, pero eso depende de lo que sea la necesidad, ¿verdad? Están las charlas famosas prematrimoniales, las charlas prebautismales, pero eso va a depender de la necesidad concreta de cada parroquia, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires o en muchas ciudades se ha diluido el concepto, digamos así, parroquial como circunscripción, digamos, ¿no? Porque a veces uno está mucho más cerca, puede ser que alguien esté a 2 cuadras de su parroquia, pero está mucho más vinculado a la parroquia que está al lado, que le queda 15 cuadras, pero bueno, porque le gusta la misa, le gustan los jóvenes que están en esa parroquia, le gusta el cura, y bueno, en los pueblos la cosa es más distinta, ¿verdad? Bueno, yo diría eso fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, eso pueden responderlo ustedes mismos, los que tienen experiencia de contacto parroquial. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué está necesitando? ¿No? Eh, Normalmente tratar de darle cátedra al cura no resulta, ¿eh? Ponerse muy pesado tampoco, ¿viste? Eh, yo creo que a veces nosotros tenemos el peligro de querer evangelizar al cura, lo cual no me parece bueno, ¿eh? Pero sí, digamos así, por nuestro testimonio, nuestra vida. Esto, por ejemplo, de las 1000 Ave Marías, que en muchos lugares se hace y que el párroco está de acuerdo, me parece que es un aporte, ¿verdad? En muchas parroquias está
la adoración perpetua, o por lo menos adoración los días de semana. Inscribirse en eso creo que sería muy saludable. Así es, bueno, querida Gabriela, queridas señoras, queridos señores, una alegría haber estado con ustedes. ¿Hay alguna preguntita, si es que hay, en la medida de lo posible, ustedes tienen tiempo? Unos 5 o 7 Muchas minutos. gracias, padre. De nada, Magdalena. Si alguno tiene una pregunta puede desmutearse, ¿no? Porque están todos silenciados, para expresársela ahora al padre. No, yo me quedé con digamos, con la situación de la Argentina, ¿no es cierto? Y toda esa crispación que la vemos dentro también de las familias y, bueno, por cuestiones de ideologías, políticas y demás. ¿Cómo hacer para, digamos, el reconocimiento de las luces y sombras, ¿no es cierto?, de las luces y sombras de cada pensamiento que tiene la persona. Es decir, porque en realidad esa crispación a mí me parece que surge de que no sabemos reconocer lo positivo y lo negativo del otro. Es decir, que cómo trabajarlo. Eso yo sé que es difícil la pregunta, padre, pero a veces uno lo vive en ambientes de amigos o familiares y bueno, ¿cómo hacemos? El tema de esa crispación que después termina en groserías o por ahí que puede llegar a terminar, ¿no? No es lo común. Yo creo que ahí el padre fundador y Schoenstatt nos ha dado muchas herramientas, ¿no? Eh, Sin duda que el hecho de descubrir en el otro su lado positivo es algo fundamental. Y el saber, digamos, pasar por arriba pequeñas tonteras del otro también es muy importante. Es muy fácil decirlo, no siempre es fácil vivirlo, pero creo que no hay otra solución. Creo que la única forma posible en que tú puedes vivir esta realidad es cuando tienes esa actitud de descubrir en el tú, en el otro, sus lados positivos y, y no tanto lo negativo. Lo segundo, diría yo, no tratar de cambiar la persona. En el fondo, todos los cambios deben partir de uno, ¿no? Y que a partir de uno significa la aceptación, palabra fundamental schoenstattiana, la aceptación absoluta del otro como un misterio de Dios, como un regalo de Dios, ¿no? Eso es lo segundo, ¿no? Lo tercero, muchísimas veces saber las oportunidades, digamos, para poder dialogar cierto tipo de temas. Estoy diciendo cosas que los matrimonios lo saben de memoria y trabajamos mucho dentro de la obra de familia, pero ustedes también, ¿verdad? O sea, la comunicación es el regalo más grande del ser humano que la inteligencia artificial no va nunca a suplir, Mira, la comunicación. Pero la comunicación es también la cosa más difícil entre los seres humanos porque nos cuesta muchísimo lo que se llama la empatía, meterse en el corazón del otro, meterse en la zapatilla del otro y de esa perspectiva descubrir lo que el otro está haciendo, diciendo, queriendo, sí, de sí, modo sí. tal que la única posibilidad que hay es en esa actitud de aceptación del otro, tratar de descubrir cuáles son sus necesidades. Esa palabra es neurálgica. Nadie se pelea en la vida si tiene las necesidades básicas más o menos satisfechas. Y siempre va a haber conflicto cuando hay una necesidad básica no satisfecha. Entonces tenemos ya varios elementos. En primer lugar, tratar de descubrir el lado positivo del otro. El segundo, tratar de mirar la realidad del otro, de la perspectiva del otro y no la mía. Tercero, percibir qué necesidades está siendo insatisfechas, porque cuando hay o las necesidades básicas, fundamentales, están satisfechas, normalmente los conflictos, las peleas no se dan, no hay Son razón menores. de pelearse, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la palabra aceptación sin querer transformar a la otra persona, ¿no? Recuerdo perfectamente que un padre de la comunidad, padre Heriberto King,
me comentaba en cierta oportunidad de que había estado con el padre fundador y que el padre fundador había sugerido para un cargo, una tarea X o determinada persona. Sí. Y al padre Heriberto no le parecía bien esa persona. Entonces le pregunta al padre, padre, ¿está seguro de eso usted? ¿No será que el día de mañana se vuelve en contra de usted? Y entonces Kentenich lo miró y le respondió, con eso siempre tenemos que contar. Mm. Este, o sea, eso no significaba de que él estaba eligiendo cualquier tío, ¿no? Cualquier persona, Claro. pero, y se trataba de un padre ya está. Pero sí, eh, eso, ¿no? De saber en definitiva también confiar en las personas, ¿no? Creo que yo personalmente con el análisis transaccional aprendí una cosa importantísima, que es en la medida en que una persona también es sanamente acariciada, puede vivir muy feliz. Porque en el fondo todos necesitamos eso que nos regalaba nuestra madre normalmente en nuestra vida, que era la caricia física y luego más tarde la caricia psíquica. Yo creo que cuando nosotros, miren, anoche cené con un matrimonio que había cumplido 40 años de matrimonio, que habían organizado una fiesta de 40 años. Anoche me comentaba esto. Y una de las hijas tiene un grupo de amigas, una hija que ya tiene sus 35, 30 años. Sí. Entonces, en medio de la fiesta, el marido dijo palabras a su mujer y la mujer le dijo palabras al marido de lo que le significaba el otro, lo que le significó en su vida, lo que le estaba significando, lo que esperaba, digamos, de un mañana. Y entonces, mientras ella hablaba, esta chica, esta señora, esta hija, le Mm. mandaba el mensajito a sus amigas. Y las amigas le contestaron diciendo, ¿se hablan tus padres todavía? ¿Se miran tus padres todavía? Mm. Es imposible, le decían. Bueno, eso me contaba anoche, ¿no es cierto?, este matrimonio con quien estuve Sí. charlando. Y yo creo que es eso, ¿no? Mirarse, acariciarse psíquicamente, Mm. mirarse mucho más a los ojos, descubrirse que el otro es valioso en todo campo, a los hijos, a los hermanos, por supuesto a los cónyuges, a las personas que tenemos cercanas. No perder nunca la comunicación es base fundamental para superar muchas de las grietas que la Argentina de hoy está viviendo. Bueno, gracias, padre. ¿Ok? Hola, padre. ¿Me diría el nombre del libro ese de Peter Wolf? ¿Cómo era el apellido? De la Eh, Iglesia de las Nuevas Playas. Peter Wolf, que lo relata. no entendí la pregunta, perdona de vuelta, más despacito, a ver. No, usted dijo que una prédica sobre la Iglesia de las Nuevas Playas, que Sí, Peter Wolf, claro. sí. ¿Cómo Sí, se sí. llama para ¿Cómo encontrarla? se llama? Si me permite ir a buscar en la biblioteca, pero vamos a demorar Bueno, medio lo minuto. manda Lo voy a después. buscar, lo voy a buscar. Ah, bueno. No es libro, ¿no? Es un relato. No entendí bien yo qué era. Me parece que es una charla que dio el padre. Ah, Es un libro que el padre Peter Wolf resumió de dos charlas del padre Kentenich. está. Sí.
Aprovecho para recomendar el libro del padre sobre la esperanza, Abrazo a la Esperanza. Lo habrán leído muchos seguramente, pero es fantástico. ¿Eh? Así que, bueno, era eso nada más. Gracias, Indo. Excelente. Qué genial, Sindo. Es Gracias. es un regalo que uno tiene todos los días cuando uno lo lee. La realidad es así. Libro que le preguntaron, no lo debe de encontrar. Este es medio duro. Sí. Qué lindo verte, Nazaret. Sí, no Bueno, sabía. También, Sindo, acá mi mamá te está escuchando. Te manda un beso, mi mamá. Hola, eh, Nazaret. Hola, Irene, ya lo textos, vi. no lo encuentro al libro, pero son de estas colecciones Ah, de este señor que se llama Peter Wolf. En todo caso, yo lo busco Peter bien Wolf. tranquilo y se Sí, lo mando a Gaby, a sí, Gabriela Bernasconi, Heineke, y después ustedes en todo caso se lo pasan a toda la sí. federación. ¿M? Un día Eh, Bueno, te diré. Son estas colecciones que hizo Peter Wolf de texto, por ejemplo, esto es sobre la Trinidad, otro es sobre la misión. Son textos escogidos del padre Kenda y uno sobre la iglesia de las Nuevas Playas. Eh, Se lo busco y después se lo mando por ahí, se los debo. bueno, muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Padre. Bueno, Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias Gracias a por usted, Chicos, todo. padre. hasta Gracias, cualquier Gracias a usted, Padre. momento. padre. Gracias, Hasta Padre. cualquier Como momento. Chao. siempre, muchas gracias, Padre. Gracias a todos, ¿eh? Adiós. Gracias. Chao, chao. Cuando Gracias. tengan cuando tengan la grabación pueden enviarla. Agradeceríamos. Ah, sí. Ujú. Gracias, Padre. Nos dejó mucho para pensar y procesar. Me alegro. Mucha La verdad tarea. que muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. Gracias, cualquier momento. padre. Gracias. Chao. Gracias, Chao, Gaby. chao. Nos Me vemos. Chao, acompañó Nos Gaby. vemos. mientras Chao, estoy, Mari. me acompañó, padre, mientras estoy haciendo la comida. Chao. Hola, Tita. Hola. Tita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un beso. Bien, bien. Yo estuve en la Si, retaguardia. si Ah, nos dejan, bueno. hacemos una reunión de grupo, Eso. De curso, de de curso. curso. Hasta luego. Sí. Gracias, Gaby, Bueno, por Bueno, todo. nos vemos, nos un vemos. beso, ¿eh? Chau, chau. Chao, chao. Chau, Chao. chau. muchísimas gracias. Recibirán la Gracias. grabación después. Bueno, gracias. Sí, 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 mandala, sí.